Yo comienzo haciendo una introducción. Como toda introducción es una cosa previa, propedéutica al tema que voy a desarrollar más claramente. Un poco, don Cristian abrió la puerta cuando dijo que esta no es solamente una guerra ruso-ucraniana, ucraniana, esto es una situación mundial. De hecho, aquello que estamos viendo es lo que los especialistas ya desde hace unos 10 o 15 años están llamando una guerra híbrida. ¿Qué cosa es una guerra híbrida? El factor psicológico en la guerra ha estado siempre presente. Ya en el siglo VI antes de Cristo, este famosísimo escritor, estratega chino Sun Tzu, que hizo el famoso libro El arte de la guerra, él ya habla de la importancia de los factores psicológicos en una guerra. Y por lo tanto, en toda la historia, los factores psicológicos han estado siempre muy presentes en la guerra. En el siglo XX, estos factores psicológicos se desarrollaron mucho y se convirtieron en la propaganda de guerra. Cada ejército, en la guerra franco-prusiana, en la Primera Guerra, etcétera, cada ejército tenía sus repartos de propaganda y se hacía propaganda a favor del propio país y claramente contra el país adversario. Hacia mitad del siglo pasado, del siglo XX, este arte se había desarrollado tanto que se creó toda una ciencia, que es lo que se llama la guerra psicológica, que era toda una ciencia o un arte. Ustedes vean que las dictaduras del siglo pasado todas tenían un ministerio de propaganda que ya hacía guerra psicológica. El fascismo, aquí en Italia, tuvo el Minculpop, el Ministerio de la Cultura Popular. El Reich nazista tuvo el Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, es decir, el Ministerio del Reich para la ilustración del pueblo y para la propaganda. Y tal vez el más famoso de todos era el famoso departamento de la desinformacia del KGB soviético. Esto ya no era simple propaganda, era guerra psicológica, quiere decir, era el uso de toda una serie de instrumentos y trucos, llamémoslos así, psicológicos, no solo para hacer publicidad, propaganda, sino para influenciar las psicologías de las personas. Y eso fue así hasta los años 90. Después, con la llegada de Internet, esto dio un paso cualitativo, un salto cualitativo enorme. ¿Por qué? Internet nos permite, nos ha acostumbrado a vivir en mundos paralelos. Hay el mundo real, es decir, el mundo, y hay el mundo virtual, que es el de Internet. Y cada vez más el mundo virtual está teniendo una importancia superior al mundo real. Por ejemplo, yo recientemente leí un libro de una gran psicóloga americana, Jean Twenge, que analiza las generaciones jóvenes a través de los tiempos y muestra que, por ejemplo, hoy los jóvenes prefieren hacer el llamado sexo virtual al sexo real. Quiere decir, incluso en esto que es una cosa, digamos, fundamental de la naturaleza humana, lo virtual está tomando la parte más importante. Los expertos en guerra psicológica tomaron esto y crearon toda una nueva táctica de guerra que se llama justamente la guerra híbrida, que es el crear un mundo virtual, lo que se llama una narrativa, con alguna base en la realidad, pero sobre todo con mucha construcción virtual. E implantan esa narrativa en la cabeza de las personas. Repito, esta narrativa tiene que tener, esta narración, creo que se dice en español, narrativa es en italiano, en inglés también narrative. Esta narración
tiene que tener una cierta base en la realidad y después es creada todo el resto artificialmente a través de medios cibernéticos. Cada narración tiene una cierta lógica interna, porque si no, no sería creíble. Pero esa lógica interna poco tiene que ver con la realidad concreta. Alguna cosa sí, pero poco tiene que ver con la realidad concreta. Los expertos dicen que la primera vez que se usó este tipo de guerra híbrida fue a propósito de la invasión rusa de Crimea y la formación de las repúblicas fantoches de Donetsk y Lugansk. Después, durante los 2 últimos años de la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, fue una gran prueba, fue un gran test de esta guerra híbrida porque, recuerden ustedes, han sido 2 años de polémicas feroces, vacuna, no vacuna, sí, no. Eran 2 narraciones opuestas que se enfrentaban con alguna base en estudios científicos, pero sobre todo en narraciones que nos eran alimentadas por máquinas de propaganda cibernéticas y que las personas tomaban posición. Ahora tenemos la guerra o la invasión rusa en Ucrania. Y ustedes vean cómo casi todo el frente no-vax, por darle un nombre muy genérico, se ha convertido en un frente pro-Rusia, pro-Putin. Y todo el frente anti-vax, por darle también un nombre muy genérico, se ha convertido en el campo anti-Putin. ¿Qué relación tiene estas narraciones que fueron incutidas durante 2 años con la situación actual? No entro en detalles, pero ustedes ven que aquí se están luchando 2 guerras. Una guerra real, militar, lo vemos en los noticiarios, lo vemos en los vídeos que se publican en Internet, allá en Ucrania, y una guerra virtual en todo el resto del mundo entre 2 narraciones. Ahora, aquí hay 2 elementos y ya entro directamente en mi tema. Primero, el elemento pasional. Es propio de una guerra de este tipo el crear un espíritu vibrátil, pasional, entusiasmado, caliente, que es el espíritu con el cual se hacen las revoluciones. No hay ninguna revolución sin agitación de los ánimos, sin agitación temperamental. Entonces, un punto de esta guerra híbrida es crear esta fermentación temperamental para en esa implantar después una cierta narración. El segundo punto, entonces, para luchar contra esta guerra híbrida, el primer punto es la serenidad. Y lo estoy diciendo de propósito con un tono muy sereno, porque tenemos que echarnos para atrás, salir de esa fermentación pasional, serenarnos y tomar la cosa con mucha distancia psíquica. El segundo punto es salir completamente de las narraciones y ir a los hechos concretos, objetivamente, serenamente. Ahora, eso para mí, concretamente para mí, Julio Loredo, es muy fácil porque yo conozco muy bien la Rusia, he estado ahí muchas veces. Nosotros tenemos incluso una oficina, nosotros como campaña Luci sull'Est de Italia, desde Italia tenemos una oficina en Moscú, tenemos campañas, iniciativas, etc. Por tanto, Rusia yo la conozco perfectamente bien. Ucrania, desgraciadamente, no he tenido la oportunidad de conocerla directamente. He estado en la frontera también varias veces porque he trabajado mucho en la parte oriente, en la parte oriental de la Eslovaquia, Prešov, Košice, esa zona que ya toca la parte
occidental ucraniana, que es Uzhgorod, Mukashev, un poco más para arriba lo que se llama Leópolis, Lviv, etc. Por lo tanto, estoy hablando de cosas que conozco muy bien. Hay que tomar entonces los puntos de la narración de esta guerra híbrida y descascarlo como se descasca una alcachofa. Tomo un primer